Bienvenidos a un programa más de Universidad y Vida. Soy Ana Claudia Nepote y tengo el gusto el día de hoy de presentar al doctor Gerardo Hernández Cendejas. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ana Claudia. Él es profesor de tiempo completo de 3 licenciaturas en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Él da clases en la licenciatura en Geohistoria, en la licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local y en la licenciatura en Ciencias Ambientales. Cubre las áreas relacionadas con las ciencias sociales en la ENES Morelia y el día de hoy nos va a hablar sobre un interesante proyecto que está a punto de iniciar en estos meses. Es un proyecto de investigación recién aprobado, pero antes de eso, nada más quisiera presentar con quienes nos ven. Gerardo estudió la licenciatura en Historia aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Luego hizo una maestría en Antropología en el Colegio de San Luis, en San Luis Potosí, y tiene un doctorado en Geografía por la UNAM. Entonces es una persona pues, que ha participado en distintas instituciones de educación superior en el país. Es de aquí, también en algún momento fue colaborador de este periódico de Cambio de Michoacán, justo cuando era estudiante de la licenciatura. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí otra vez. Entonces, el proyecto que tienes ahora que van a emprender, ¿de qué trata? Yo sé que está relacionado con el Camino Real de Tierra Adentro, este famoso trayecto de más de 2,000 kilómetros de largo, ¿no? Que empieza en Ciudad de México y cruza la frontera, la actual frontera, termina en Santa Fe, en Nuevo México. ¿Y qué van a hacer ahora con este proyecto? Pues, en principio lo queremos tomar como un proyecto piloto de la carrera en Geohistoria. Pues, ahora es una carrera pues nueva, tenemos dos generaciones. Entonces, muchos de los estudiantes todavía se preguntan, ¿no? Y la gente que no conoce la carrera, pues quisiera saber como qué es la geohistoria o por qué ese nombre, ¿no? ¿Qué es lo que hace un geohistoriador? Y en esa medida el proyecto está pensado como un proyecto bandera, digamos, de la carrera, que trate de abarcar y de cubrir las diferentes áreas que enseñamos en la carrera. Y en ese sentido buscamos como pensar en un proyecto que pudiera cubrir esos diferentes aspectos, ¿no? Entonces, el Camino Real de Tierra Adentro es un tema que tiene mucha tela de donde cortar para el área de geohistoria, en la medida que es la forma de abordarlo y de estudiarlo se presta muy bien a los contenidos de la carrera, en el sentido de que tienes que comprender tanto los aspectos históricos, o sea, su dimensión temporal, como los aspectos geográficos, ¿no? Que es su dimensión espacial. Por ejemplo, este camino pues conectaba, digamos, muchas ciudades, muchos pueblos, que actualmente, bueno, por la forma en que están las carreteras, perdón, sí. Pues a lo mejor ya no tienen la importancia que tuvieron cuando fue este camino, ¿no? ¿En qué época fue el auge de Camino Real de Tierra? Pues siglo XVII, XVIII, todavía, digamos, estuvo funcionando una parte en el siglo XIX, sí. Aunque ya la caída de algunos sitios mineros venía a la baja, ¿no? Y bueno, fue fundamentado, o sea, la razón de ser es la minería, precisamente, ¿no? Es un camino que nos sirve mucho en la historia de México para explicar cómo se reorientó, cómo se formó, digamos, el país en la época colonial, ¿no? Como algunos saben, pues en general cuando llegan los españoles, la parte más densamente poblada del país estaba en el centro y sur de México, ¿no? Y justamente uno de los motivos importantes de la colonización fue los metales preciosos, ¿no? Pero estos metales preciosos se encontraban en el norte, claro, donde no había pueblos no pueblos sedentarios, sino había principalmente pueblos nómadas, con sus excepciones, ¿no? Como por ejemplo los rarámures en Chihuahua, los indios pueblo en Santa Fe. Y entonces es el oro y las minas de oro lo que van haciendo que el país, digamos, se vaya creciendo demográficamente y construyendo una serie de caminos hacia el norte de México, ¿no? Entonces, por eso es que el camino se va ampliando y a la medida que el mismo camino se fue construyendo, también fueron encontrando nuevos sitios mineros, ¿no? Eso es algo interesante. O sea, se autoconstruyó en algún sentido, ¿no?
Hay muchas anécdotas de pueblos, ¿no? Ujú. Que, por ejemplo, como el caso de San Luis Potosí, pues se cuenta que los españoles andaban en una expedición de avanzada y encuentran con unos indios guachichiles y entonces empiezan a ver pues que traían pintura de oro, que traían prendas, aretes, y entonces les llama la atención, platican con ellos, bueno, esa es un poco la historia mítica, sí. mítica, ¿verdad? Pero Sí. y entonces los llevan a lo que ahora es el Cerro de San Pedro, ¿no? Entonces, o fue el Cerro de San Pedro, porque ahora ya con la minería ya no hay cerro, ¿no? Pero bueno, eso explica mucho cómo se fue ampliando, digamos, la frontera norte del país. Se fueron construyendo ciudades importantes como Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, y otras que en algún momento fueron importantes, por ejemplo, como Real de 14, ¿no? Que llegaron a tener un auge muy importante, llegaron a ser centros mineros claves en algún momento de la historia y luego decayeron, y ahora en realidad también son pueblos muy agradables, ¿no? Sí. Son pueblos que vale la pena conocer y visitar. Sí, y muchos de ellos son considerados pueblos mágicos, ¿no? Con esta categoría que la Secretaría de Turismo ha implementado para rescatar la historia, precisamente el patrimonio, y que en algún otro programa también de Universidad y Vida también ya hablamos de esa categoría. Ajá. Y lo criticamos un poco, la disneyalización de los pueblos, ¿no? Sí. Entonces, este proyecto se titula Procesos de Articulación Territorial de la minería en la época colonial. Entonces, ¿trabajarán en qué localidades a lo largo del camino? Porque entiendo que no es prácticamente imposible trabajar con pocas personas, sí. Una sola institución, todo el camino. Ajá. ¿No? Pues ahí algo que fue padre, digamos, del momento de armar el proyecto, es que involucramos a profesores de otros lugares, ¿no? Entonces, dentro del grupo de investigación hay una doctora en historia, que es la doctora Graciela Bernal, que ella es de la Universidad de Guanajuato. Ella es especialista en temas del siglo XVIII. También está incorporada la doctora Georgina Quiñones. Ella es ahora recién profesora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ella es especialista en siglo XVI. También se incorpora con nosotros un investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de San Luis Potosí, el maestro Hugo Cotonieto, que él es experto en PAMES. Entonces, PAMES son un grupo étnico de San Luis Potosí. Fueron muy importantes en la época colonial. De hecho, en el famoso libro de la Guerra Chichimeca se mencionan mucho. Y actualmente los PAMES de San Luis Potosí, o también Xi'Uy, como ellos se autodenominan, son de los pocos grupos nómadas que estaban en la época colonial y que aún continúan, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ellos ahora tienen una iglesia franciscana en el pueblo de Santa María Acapulco, que también es un lugar hermoso, vale la pena conocerlo. ¿Y en dónde está localizado? Está metido en el corazón de la Sierra Gorda, ¿no? O sea, para llegar ahora es un poco más sencillo, antes era más difícil, pero es muy interesante en el sentido de que ellos tienen una religiosidad, pues no sé si es católica o porque tienen muchas reminiscencias de su propia iglesia, ¿no? Tienen una calavera, ¿no? A la cual sacan en procesión, ¿no? Y entonces este grupo de investigadores de diferentes lados, pues me parece que también es algo interesante en el sentido de que nos invita a la colaboración y que cada quien pues dará su aporte, ¿no? También, entonces trabajarían en la región de Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato también, y Michoacán. Y Michoacán un poco, pero el camino real no pasa por Michoacán, ¿no? Había unos ramales que conectaban, o sea, digamos, parte del tema del camino real era establecer, tenía como eje la Ciudad de México y el eje minero, ¿no? Zacatecas y Santa Fe, Nuevo México, pero tenía ramales, digamos, hacia otros Jalisco también, como Jalisco, ¿no? Mismo Guadalajara, Nochistlán, Ojuelos, que también aportaban cosas en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, la sal que venía de Salinas, San Luis Potosí, el mercurio que a veces también se metía ahí medio de manera clandestina de algunas otras minas, pero también está todo el tema del abasto, ¿no? O sea, el abasto de estos sitios mineros
que necesitaban de agricultura, maíz, trigo, ganado, que también venía de otros lados, ¿no? Entonces, el Bajío, por ejemplo, se conectó a esta región mucho por la producción agropecuaria, ¿no? Entonces el proyecto busca hacer una interpretación histórica de los procesos sociales sociales asociados a la minería en esta zona. Sí, son 3 ejes. Ajá. Uno es el primero, que es el eje de la construcción del camino propiamente y la fundación de los sitios mineros. El otro eje es un poco más de la historia ambiental, o sea, todos los cambios ambientales que trajo consigo la minería. La ganadería es uno de ellos. Decimos que la ganadería fue el elemento de la conquista ambiental de Mesoamérica, y también los procesos sociales, ¿no? El mismo desplazamiento de la frontera indígena. Ahí, por ejemplo, el doctor Alfredo Nava, pues es especialista en siglo XVI, época colonial, pues él va a trabajar ese tema, ¿no? Y el maestro Pedro Urquijo, que también es de la ENES, pues va a trabajar también mucho el tema de historia ambiental, ¿no? Y pues allí también algunos geógrafos que también... Y me llega ahorita la duda, ¿van a enfocarse solamente a ese tiempo, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, pero estos cambios aún continúan, entonces la actualidad en este contexto de este proyecto no importa, ¿no? ¿O sí? No, sí importa, porque bueno, el tema, digamos, de la minería ahora se está actualizando, ¿no? Bastante, o sea, sitios mineros que fueron abandonados, ahora con las nuevas técnicas de minería, nuevos procesos, nueva inversión de capital, están volviendo a tener un auge, ¿no? Recién acabamos de ir a San Luis Potosí, a Real de 14, y nos comentaban de sitios mineros que están por abrir. Entonces también queremos un poco ver un poco a contraluz o en forma comparativa cuál es la diferencia, digamos, entre la minería de la época colonial, que estructuró redes, caminos, sistemas productivos, con la minería que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces también va un poco por ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también recuerdo en otra plática con Alfredo Nava, que nos explicaba cómo estudiar historia o estudiar geohistoria en el contexto de un territorio nos permite entender lo que pasa actualmente y quizás hasta predecir o prevenir o plantear estrategias hacia el desarrollo futuro, ¿no? Sí, de hecho también ahí hay una parte, digamos, que es la parte geográfica, ¿no? Que ahí hay 2 compañeros también de la ENES, que es Iván Franch y el doctor Fernando Rosete, que también nos van a apoyar. Y ellos pues van a dar mucho la perspectiva geográfica, ¿no? De análisis del territorio y pues luego ver en qué medida podemos hacer propuestas, ¿no? Bueno, y se nos está acabando el tiempo, pero nada más para último comentario, el proyecto tiene una duración de 2 años. ¿Y cómo es la participación o cómo será la participación de los estudiantes que hay ahorita en la ENES y de los futuros estudiantes que pueden ingresar a cualquiera de estas licenciaturas? Bueno, pues va a ir en varios niveles. El primero es que pues con el proyecto pretendemos generar información que sirva para dar los cursos, conseguir mucha cartografía para los cursos de cartografía histórica, elaborar materiales, etcétera. También va a haber un evento de difusión, posiblemente en septiembre, octubre de este año, donde van a venir todo el equipo de investigadores y haremos un seminario abierto al público. Esperemos que la gente que escuche el programa o que esté interesada pues participe, los mismos estudiantes participarán y bueno, eso serían en un primer momento las formas de investigación. También tendremos algunas becas para que los estudiantes se incorporen. Pues sí, es un proyecto muy interesante, requiere mucho apoyo, mucha colaboración y esperamos pues que sirva este medio, esta vía, para invitar a los estudiantes a que se integren a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, a las licenciaturas de Ciencias Ambientales, para estudiar Historia Ambiental, Estudios Sociales y Gestión Local, y Geohistoria. Entonces, pues esperamos que se incorporen al proyecto. Muchas felicidades a ti y a todo tu equipo. Y nos vemos en el próximo programa de Universidad y Vida. Muchas gracias.